soy Daría San Martino, mis redes bioquímica.daria. Y soy una bioquímica un poco rara. Estoy formada en lo que es el enfoque funcional y ortomolecular de la salud. Así que bueno, hablo mucho de análisis bioquímicos, pero no solo de los análisis tradicionales que pide hoy la medicina tradicional, sino que siempre intento empezar a hacer conciencia de empezar a extender un poco esos análisis para hacerle un poco de caso al contexto actual en que vivimos. Hoy la vida es muy diferente a lo que era hace 50 años atrás. Hay muchas más distracciones, es un contexto mucho más estresante. Contame antes de que empecemos, ¿qué es la medicina ortomolecular? Vos tenés ganas que yo hable porque yo soy una apasionada. No, yo quiero que me cuentes qué es, programa. Así que... La medicina funcional y ortomolecular se enfoca en el bienestar, en optimizar el bienestar, mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. A diferencia de la medicina tradicional, que por lo general espera el diagnóstico de la enfermedad, pidiendo poquitos marcadores, bueno, la medicina funcional y ortomolecular empieza a intentar prevenir una enfermedad detectando trastornos metabólicos endocrinos que no son enfermedades tales, pero que a largo plazo, sostenido en el tiempo, el estrés, la mala alimentación, el sedentarismo, el insomnio, no poder ir bien al baño, si sostenemos eso por mucho tiempo, nos puede llevar a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hígado graso, un montón de estrés, ansiedad, problemas en el estado de ánimo. Si es como intentamos detectar el trastorno 10, 20 años antes de que se genere esa enfermedad. Bien, o sea que la medicina ortomolecular lo que nos permitiría es poder anticiparnos a que se provoque una enfermedad que no sea reversible en su diagnóstico, básicamente. Totalmente. Y algo súper importante, yo por ahí estoy atravesada por una situación personal, yo tenía resistencia a la insulina y bueno, nunca me pedían insulina, hemoglobina glicosilada, cortisol, análisis un poquito más completos, pero siempre la glucosa me daba como border. Y bueno, cuando empecé a estudiar yo como bioquímica, pero también motivada por una situación como paciente, me empiezo a interiorizar. Entonces, desde este enfoque de la medicina intentamos que el paciente tome una actitud un poco más activa sobre su proceso de salud y dejar de esperar a depender de un fármaco en el futuro, como la metformina, la insulina. Estamos hablando de tratamiento de diabetes específicamente. Exactamente, por ejemplo, o la hipertensión. Hoy en día es algo, bueno, sí, tengo hipertensión y es como que ya el paciente resignado y el médico subestimando un poco ese poder del paciente de dejar de ser un paciente pasivo y empezar a ser un paciente activo, comprometido con su estilo de vida. O sea, volviendo o rebobinando lo que vos estás diciendo, de alguna forma el estrés, la ansiedad o mantenernos dentro de hábitos que no sean saludables tienen mucha incidencia en que nosotros desarrollemos un diagnóstico como por ejemplo es la diabetes, como por ejemplo es la hipertensión o muchas otras enfermedades que también van ligadas. Exactamente, se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, no se transmiten como alguna enfermedad que tiene que ver con la serología, pero bueno, hay médicos funcionales que empiezan a decir, sí, en realidad son transmisibles, porque se transmiten a través de los hábitos. Una familia, como come, como viven, está transmitiendo y educando esa forma. Entonces, bueno, en realidad no se transmiten, se adquieren por malos hábitos sostenidos en el tiempo que detonan en enfermedades que la industria farmacéutica ha creado. ¿A qué llamarías vos malos hábitos? Es muy amplia la pregunta, pero bueno, yo en su momento me obsesioné un poco con el tema de la comida real. Estoy muy en contra del tema de ultraprocesados. Un poco empezar a cuestionar esta idea, ¿no?, de la dieta baja en calorías, de comer cada 2 horas para activar el metabolismo. Bueno, entonces me empecé a dar cuenta que eso estaba todo desactualizado. Y me fui a lo que es la alimentación real. Baja en carbohidratos, alta en grasas y proteínas, que creo que es la alimentación más coherente con nuestra fisiología humana. Ayunos, reposos digestivos coherentes también, tratar de no estar comiendo cada 2 o 3 horas. Eso tiene que ver con la alimentación, pero también tenemos lo que es la actividad física. La actividad física tiene efectos al igual que un medicamento. Cómo dormimos, cómo vamos al baño, que define mucho la calidad de nuestra microbiota. Si vamos todos los días al baño, no sé si vos, por ejemplo, podemos hablar de ese tema que es muy importante para la salud mental. Como que no, yo tengo constipación, voy una vez por semana y mi amor, esa microbiota, por favor.
Ok, ¿qué diría? O sea, ¿qué diría de una persona o de esos hábitos que tenga constipación y que le cueste mucho ir al baño y vaya una vez por semana? Yo creo que hoy se está empezando a hablar de lo que es el eje intestino-cerebro. La salud digestiva nos va a dar mejor ánimo, más energía. Y bueno, si hay constipación, hay que empezar a evaluar cómo son los hábitos de alimentación de esa persona, si se hidrata en el día a día, si come fibra. Hoy también podemos ayudar con suplementos ortomoleculares, o sea, desde la medicina tradicional ortomolecular dosamos vitaminas, minerales, neurotransmisores, y si hay alteración suplementamos con preparados magistrales específicos para colaborar. Muchas veces no basta con mejorar la alimentación, podemos ayudar con magnesio, con un montón de minerales para favorecer esto. Pero si yo tengo un paciente que me dice que va una vez por semana al baño, ese paciente no está bien. Y no podemos naturalizar, la medicina tradicional es como, bueno, naturaliza o empezamos a subestimar. Es que ya partimos del hecho de que una persona que tiene constipación constantemente y que va una vez a la semana al baño, ya tiene una calidad de vida que está disminuida porque el malestar y la hinchazón, con también la retención de líquidos incluida, se involucra un montón en la predisposición a tener relaciones sociales, a querer hacer deportes, a nuestra concentración, a el ciclo de cómo nos alimentamos también. O sea, influye en un montón de situaciones de nuestra vida cotidiana el hecho de si podemos ir con regularidad o no al baño. Exactamente, y muchas veces también estamos muy pobres de microorganismos que son los que hoy viven en nuestro intestino. O sea, si ponemos los microorganismos que tenemos en el intestino en hilera, dan 3 vueltas al planeta. Entonces, dentro de nuestros intestinos tenemos como otra persona que tenemos que empezar a incluirla en el diagnóstico. O sea, cuando viene un paciente, diagnosticar al paciente, evaluarlo, pero también hacer el diagnóstico de la microbiota, que es como una persona más adentro. Por ejemplo, en el sobrecrecimiento de cándida en el intestino, el paciente está dominado por la levadura. O sea, la levadura le va a pedir harinas, azúcar, no lo va a dejar dormir. Yo te diría que vayamos de menos a más, Sí. porque ambas estamos un poco más empapadas en el tema y yo te entiendo lo que vos querés decir, pero en esto me parece que empecemos por la relevancia que tiene poder hacernos análisis de sangre y qué indicadores podemos tener en cuenta para empezar a pensar o empezar a reflexionar sobre si en nuestra vida diaria tenemos algunos de estos hábitos que puede estar desdibujado o que nuestro cuerpo puede estar reflejando que esos hábitos no están acorde a lo que nuestro cuerpo pide. Entonces, ¿qué indicadores tendríamos que tener en cuenta como para poder reflexionar si nuestro cuerpo refleja salud? Bueno, me encanta esta pregunta porque, como te decía, mi proceso de cambio de hábitos, de empoderamiento y de empezar a manejarme y estudiar este enfoque de la medicina, empieza por mí y empecé a cambiar hábitos desde la alimentación y me manejé. O sea, yo fui la que comía alimento real, hacía ayuno, hacía deporte y salud mental, psicóloga, terapia, full. Pero yo estaba como muy manija con esto, te habrá pasado cuando arrancaste con Instagram, redes, que uno se empieza a motivar. Y me di cuenta que estaba en un estado de estrés bastante complejo. Yo me sentía súper feliz. Pero hasta que no me medí la serotonina en sangre, me daba muy bien todo lo que es marcadores metabólicos, porque comía bárbaro. Pero en esta obsesión de querer hacer todo perfecto y pensar que controlando lo que comemos solamente y haciendo deporte ya está todo, bueno, mi serotonina me dio 14. Así que para mí un factor fundamental es dosar la serotonina sérica en sangre. Tenemos 2 serotoninas. ¿Qué diferencia hay con la serotonina plaquetaria? La serotonina plaquetaria es la reserva que tenemos de serotonina y la sérica es la que utilizamos en el día a día. Yo por ahí recomiendo, arranquemos a dosar serotonina sérica también por una cuestión de obras sociales, que la autorizan más a la sérica, es más económica. Empezar también a ser prácticos en ese sentido. Pero hasta que yo no me medí la serotonina, no caí en la cuenta de contemplar los neurotransmisores también, no solo la parte metabólica propiamente dicha, glucosa, insulina, triglicéridos, hemoglobina glicosilada, sino empezar a darme cuenta que yo estaba haciendo todo muy bien, demasiado rígido, queriendo tener bajo control mi salud a través de la alimentación y el deporte, y eso es muy típico de profesionales de la salud.
un poco ortodoxos que tenemos que ver mucho con el biologicismo de nuestras profesiones y nos olvidamos de la salud mental. Bueno. O sea, en esto, y que también lo trabajo un montón en el consultorio, es decir, bueno, no es irnos a ninguno de los dos extremos, ni al punto de obsesionarnos para tener hábitos saludables y de que de eso terminemos generando una conducta que nos termine estresando por querer hacer todo a la perfección y exigirnos constantemente sobre ese ritmo, pero tampoco irnos al otro extremo de no pensar sobre los hábitos que tenemos. Yo en mi trabajo en el consultorio, que de hecho me parece muy interesante tenerte hoy acá, trabajo de forma muy integrada porque trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario con una médica psiquiatra que a mí me enseñó un universo, además de la formación en la facu, porque empecé a tener en cuenta ciertos valores que aparecen en el análisis de sangre únicamente, que hace justamente que la persona pueda tomar conciencia sobre cómo reacciona a determinados eventos de su vida cotidiana. Sí hay algunos indicadores que no están dentro de parámetros normales o esperables, llamémosle. Exactamente. Entonces, en mi práctica profesional, hablar de serotonina plaquetaria, de dopamina, de adrenalina, noradrenalina, de también los indicadores de hormonas de tiroides, de cortisol, fundamental con el estrés. Y además empecé también a tomar noción de cuánto influyen nuestras hormonas que están ligadas a nuestros ciclos reproductivos una vez que van pasando el paso de los años, porque uno dentro de un plazo hasta los 40 quizás no se plantea cómo estas hormonas van influyendo, pero sí se involucran mucho en el estado de ánimo una vez pasado los 40 porque estos índices empiezan a movilizarse, no se producen de la misma forma que cuando uno es joven.